No es por Recording eso, in no es por progress. eso. Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Lucas, ¿qué tal, hermano de Zoom? Están los marplatenses allá, ¿no? Están en el Mar del Plata, algunos hermanos. Bueno, vienen los chicos, buenas tardes. Bueno, el Evangelio de Lucas, a ver si todos con sus Biblias, y vamos siguiendo la lectura en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Es un relato del Señor Jesucristo, de la historia de la vida del Señor Jesucristo, que solamente lo relata Lucas. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas dice así: Aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su bestia o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, ¿conocían este pasaje? Sí, ¿no? Pero evidentemente yo quisiera que tengamos una reflexión sobre esto que hemos leído y nos pongamos en la escena. Era un día de reposo. ¿Se acuerdan qué significaba el día de reposo? El día en que se meditaba, no se hacía ninguna tarea específica de trabajo alguno, estaba prohibido, estaba determinado en la ley que ese día tenía que ser guardado para observar cuando Dios hizo su creación, y el hombre tenía que guardar ese día para recordar la creación del Señor. Y estaba establecido para el pueblo de Israel. Era una ley que ya estaba establecida en el Antiguo Testamento dada a Moisés, dada por Dios a Moisés. Era un día en que, parece ser que en la casa de este hombre, que era parece ser que era una mansión,
una casa muy grande. Y este fariseo era un fariseo que había convidado, vaya a saber, ustedes saben que el partido fariseo era un partido político dentro de todo, era religioso, o sea, tenía connotaciones políticas, igual que los escribas, los saduceos, como los herodianos, tenía connotaciones políticas. Así que en cierta medida, no sabemos por qué razón, este hombre fariseo, que seguramente sería uno de los integrantes del Sanedrín judío, que estaba compuesto por 70 judíos, que juzgaban la ley de Moisés, con la ley de Moisés, toda la reglamentación de la nación de Israel, habría hecho este banquete. No se sabe por qué. A lo mejor lo hizo simplemente para agasajar a sus amigos y tener un momento de solaz. O sea, fíjense también la situación, porque no hay ni un cumpleaños, a lo mejor sería un cumpleaños, no sabemos, pero no lo dice las Escrituras, era un agasajo que quería hacerle. Sería una persona importante y quería con este banquete, en cierta medida, demostrar su simpatía y a lo mejor devolverle a sus paisanos de la misma doctrina de él y a los escribas un favor que a lo mejor él ha recibido de tantos favores como recibe. Entonces este político le hizo esa recompensa, por así decirlo, un agasajo. Y era el día de reposo. Ustedes saben que acá habla de una comida o cena. En la palabra de Dios hay una diferencia entre comida o cena. En el pueblo de Israel, la cena se celebraba después de la jornada de trabajo. Era la comida más importante, era la caída del sol. O sea, serían las 6, 7 de la tarde nuestra aproximadamente, 7 de la tarde. Y la comida era una comida se decía, la comida a la que se hacía antes de comenzar la labor, a lo mejor a la media mañana, o después de comenzar la labor a la mañana temprano, hacía un parate y se hacía una comida ligera. Ahora, eran dos comidas nada más que se hacían, la comida y la cena. La cena era la más importante, como les dice, pero los días de reposo la comida central era la cena y se trasladaba en el pueblo de Israel esa comida al mediodía. Sería la 1 de la tarde, 2 de la tarde, es la comida central porque no se trabajaba. Entonces por eso cuando dicen comida o cena, entonces hay una diferencia, una pequeña diferencia. Por eso nosotros le llamamos la cena del Señor, porque cuando fue la Pascua, el Señor celebró la Pascua, instituyó la cena, fue a la tarde-noche, prácticamente. Bueno, la cuestión es que miremos el panorama de esta escena. Allí vienen los comensales. Empiezan a entrar a la casa de este fariseo y ahí lo recibe en el hall principal. Y ahí está el anfitrión o el dueño de casa recibiendo a los comensales. ¿Se imaginan cuántos serían? No dice la cantidad, pero era un buen grupo, una buena cantidad. Si el grupo de fariseos, el Sanedrín, eran 70, así que imagínense, debe haber habido más o menos esa cantidad, un poquito más. ¿Cómo sería la casa, la fastuosidad que tendría? Y se ve que estaba ahí, también lo invitaron al Señor Jesús, pero no era el invitado de honor, era un invitado más. Había un propósito, primero porque el Señor era muy popular, era un maestro que no lo podían realmente sorprender y en sus enseñanzas le llamaban el maestro, aunque él no tenía escuelas rabínicas, pero le llamaban el maestro. Pero también se ve que debe haber sido por alguna otra situación, para hacerlo caer en alguna trampa, porque buscaban ocasión. Bien que dice el versículo 1, al final, buscaban acecharlo, este fariseo, estos le acechaban, todos, le acechaban. ¿Saben qué es acechar? Estaban buscando oportunidad para que mordiera el anzuelo y se equivocara en algo. Fíjense qué pasó en el versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es un hombre hidrópico? La hidropesía es una enfermedad que se caracteriza por una hinchazón, por retención de líquido. Generalmente a veces es en el vientre o debajo del pecho
o algunas veces en extremidades inferiores, en las piernas, una hinchazón y a veces también un poco la cara. Eso es producto de un problema renal agudo o cardíaco o del hígado o todo un poquito de cada cosa. Era una persona que se distinguía su enfermedad, le demostraba, y era raro que estuviera en una comida de ese tipo, una persona con esa situación de salud. No era común, menos entre los fariseos, que hubiera una persona así, con esa enfermedad. Porque algunos de ellos consideraban que la persona que tuviera eso era porque tenía alguna disciplina de Dios o algún castigo de Dios. Entonces, por lo que se desprende es que fue puesto a propósito. Tiene que haber sido puesto a propósito, porque justamente un día de reposo, un Shabbat, cuando el Señor había la mayoría de las curaciones y de los milagros que hacía de sanidades, eran los días de Shabbat. Justamente los días que los fariseos y escribas guardaban tan puntillosamente que si veían a alguien que transportaba su lecho, su cama o su silla de una calle a la otra, lo paraban y le decían, ¿dónde vas? Hoy es día de reposo. Y si no, lo juzgaban si lo encontraban culpable. Entonces, el Señor se dio cuenta, se percató de esa situación y vio la necesidad de esta persona y como misericordioso y compasivo que era, vio que tenía que hacer algo. Pero no obstante, encontró también la maldad de los fariseos. Entonces, Él les hace una pregunta que no le podían responder. Y la pregunta está en el versículo 3. Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, o sea, a los escribas, diciendo, ¿es lícito sanar el día de reposo? ¿Qué les parece? ¿Qué hicieron ellos? Se callaron la boca. Porque, evidentemente, a ellos tenían ese propósito. Entonces, llama a esta persona que enferma y la sana. Y después de sanarla, ¿qué le hizo? La despidió. Quiere decir que él no estaba para estar en esa fiesta. Él estaba puesto, vaya a saber, no era un fariseo, era uno de la calle que estaba enfermo, un mendigo, y lo pusieron ahí. ¿Se dan cuenta qué astucia que tenían ellos, qué buscaban? Entonces el Señor le dice, bueno, y dice el verso 5, dirigiéndose a ellos, dice, ¿quién de vosotros le comienza a tocar el sentimiento a ellos? Tiene un buey o un asno y en día de reposo se cae en un pozo y ve que se está por morir, pobre animal, está hundido allí, ¿qué hace el dueño del animal? ¿Qué hace? ¿Lo va a sacar? ¿Va a esperar al día siguiente a que se muera el animal o se ahogue? No, inmediatamente lo va a sacar, incluso va a pedir ayuda. Entonces el Señor le dice, si con un animalito hacemos eso, a quien queremos, a quien cuidamos, ¿cómo no lo vamos a hacer con un ser humano? Y fíjense el verso 6, no le podían replicar a estas cosas. Qué maravilla, ¿no? Qué autoridad tenía el Señor para pararse y enfrentar esta situación. La autoridad del Señor estribaba en su testimonio, porque la Biblia dice que él no era como los fariseos y los escribas, porque él decía lo que hacía. No era como los fariseos. Los fariseos siempre tenían un punto débil en los cuales se lo podía encontrar en una falla, pero el Señor no. Pero bueno, después de esto, el Señor como maestro y buen observador ve que cuando ya estaban todos los invitados, se imaginan en el hall principal, después de esta sanidad, el murmullo que habría, ya estarían todos los invitados, ya habrían llegado todos, el dueño de casa llama a entrar al hall del banquete. ¿Cómo sería esa sala? Ya estaba todo preparado. Ustedes saben que en los orientales comen en mesas de tipo ratonas largas, ¿no? Se ponen todos los manjares allí, deben estar todos, y ellos se sientan, pero casi en el piso, en almohadones, seguramente no en sillones así altos como los nuestros, en almohadones muy bajos, donde se reclinan para comer.
Esa es la costumbre oriental y máxime de aquellos lugares, y todavía en algunos lugares muy ortodoxos del interior de Palestina, de Israel, se hace ese tipo de forma de comida. Entonces, había que estar bien sano. Los que tenían artrosis, no sé si podían estar, ¿no? Les iba a costar, pero los almohadones, eso, eran muy cómodos, muy reclinables, muy mullidos, seguramente en una casa de semejante categoría. ¿Y qué hicieron cuando llamó a comer? ¿Qué hicieron los comensales? ¡Pah! Se fueron corriendo, rápido. ¿Para qué? Para ocupar el lugar principal. El lugar principal estaba a la cabecera del dueño de casa. Claro, en ese tiempo no había fotografías como hoy en día, pero ¿para qué? Para estar ahí al lado del principal de los políticos y ser así reconocido. Fíjense en ustedes qué actitud observó el Señor de estos hombres, que se supone eran hombres de cultura y educación. Sin embargo, ellos buscaron un lugar de privilegio. Y aparte de eso, estar dentro de los lugares de manjares, los primeros manjares, las primeras comidas. Seguramente, a lo mejor no entraban todos de una sola vuelta, tendrían que haber otros de atrás y tenían que estirarse porque comían con las manos. Ellos se lavaban, llegaban a lavarse hasta 7 veces las manos para poder comer. Era una exageración. ¿Está mal que nos lavemos las manos? No, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo por higiene. Pero ellos lo hacían como un rito, como una ceremonia. Se lavaban en tambores de agua que los sirvientes le lavaban las manos y llegaban hasta 7 veces lavarse las manos antes de ir a comer. Era un rito, era un principio así de demostración de pureza, de limpieza. Bueno, de manera entonces que allí estaban ellos pulando ¿cómo se dice? Para poder estar en el primer lugar. Y Mateo, el otro escritor de los evangelios, dice que a los fariseos les encanta estar en los primeros lugares. Les encanta estar allí a la vista de todos. Y el Señor Jesús reclamó una vez a los discípulos diciendo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen, ¿no? Así que el Señor ya les había aclarado esto, Así que por eso el Señor habla de los fariseos sobre la levadura de ellos, la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos y de los escribas? La religiosidad, la apariencia, la hipocresía, aparentar, mostrarse, querer ocupar el primer lugar, estar ahí adelante. Y bueno, es una conducta propia ¿de quién? De una persona egoísta. Entonces el Señor les revela les cuenta una parábola, aunque acá en el título de las Biblias no dice que es una parábola, pero el escritor interpreta que el Señor les está hablando con una parábola. No le está diciendo puntualmente de ese caso, sino también de un caso parecido de alguien que pueda ser igual, una situación parecida, que no hagan estas cosas. ¿Por qué? Porque en el momento puede ser gratificante, en el momento puede ser bueno, pero ¿saben qué pasa? Puede venir el dueño de casa y decirle: ¿tú qué haces acá al lado? No, mira, recién entró fulano, correte y dale el lugar a fulano. ¿Qué pasa con este que está acá? Comience a avergonzarse. Es preferible tratar de no ocupar el primer lugar para no querer ser el principal. Esto no significa, hermanos, que cuando venimos a la congregación tienen que sentarse todos por allá atrás, No significa eso, como a veces hacemos, ¿no? Como hacemos. Una vez contó un hermano que era colectivero y dice: yo no sé cómo hacen todos para ir todos atrás, porque los colectivos vieron que es al revés, ¿no? Todos quieren estar adelante y atrás está vacío. Entonces no significa eso, pero sí
lo que el Señor Jesús denunció, que a ellos les encanta, les gusta ocupar las primeras sillas en las sinagogas y los asientos en los banquetes, para estar a la vista de todo. Bueno, es una actitud muy humana, muy humana. En ellos era extremadamente visible. Les voy a, no sé, no lo quiero poner en aprieto porque todos lo hemos hecho. Cuando nos sacan una foto, ¿vieron que se nos sacan una foto? Y nos muestran en la foto por WhatsApp. Miramos la foto. ¿Qué miramos primero? A ver si estoy yo. A ver si, no. ¿No hacemos eso? Y cuando sacan, yo nunca saqué una selfie. ¿Cómo le llaman selfie? Eso que se saca así. ¿Qué hacemos primero? ¿Quién es la primer cara que se ve? La nuestra. Los otros, bueno, si salen bien, bien, y si no, ¿qué? Pero primero tengo que salir yo. Es una actitud muy natural, lamentablemente, muy común, muy común. Así que nosotros a veces estamos retrucando estas cosas y vemos que nosotros a veces actuamos de semejante manera. Una vez, hace unos días, una chica preguntó, ¿qué culpa tengo yo que Adán haya pecado? Por culpa de Adán yo tengo que recibir la culpa de mi pecado y ir a la muerte. Y le digo, no, ¿sabe qué pasa? Nosotros somos peores que Adán. Si hubiéramos peores, ¿cómo peores? Sí, porque Adán era un hombre inocente, era como un niño, no tenía responsabilidad porque no sabía el bien y el mal, en cierta medida tenía responsabilidad, sí, pero no tenía esa capacidad que nosotros ahora tenemos. Nosotros sabemos las consecuencias del mal y del bien. Ahora vamos a hacernos este planteo. Nosotros sabemos qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, porque ya la hemos experimentado y la vemos alrededor nuestro. Ellos no tenían esa experiencia, ¿no? Ellos tenían, ¿cuál era la base de la gratificación a Dios? La obediencia. Muchos dicen primero es la fe. No, es la obediencia, primero de todo, obedecer. Nosotros sabemos qué cosa está bien. Les pregunto, preguntémonos, ¿siempre hago lo que está bien sabiendo que tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces dejo de hacer el bien sabiendo que tengo que hacerlo y no lo hago? ¿Saben que la Biblia nos dice que hacer el bien y no hacerlo es pecado? Y cuando sabemos qué cosa está mal, sin embargo, la hacemos igual, porque a lo mejor nos sale bien. Sabemos que está mal. O sea, no somos peores que Adán, somos peores. Bueno, acá el Señor Jesús nos está enseñando una lección. Una lección que, por eso a veces criticamos a los fariseos y a los escribas, pero nosotros muchas veces actuamos semejante a ellos. No con la aparatosidad que a veces nosotros denunciamos que la Biblia dice, sino que lo hacemos en forma a veces bastante disimulada, como en este caso, cuando le presentaron al Señor Jesús este hombre enfermo, toda forma disimulada, pero es como el Señor conoce el corazón de las personas, sabía perfectamente cuál era el trasfondo de todo. El trasfondo de todo era el orgullo de esas personas. En primer lugar, para querer ocupar el lugar primero, ser primero. Primero yo, y después yo. Y bueno, y si hay lugar para otro, mejor, pero primero yo. Así que nosotros aquí vemos a estas personas buscando un lugar de liderazgo para estar frente al político que en ese momento seguramente tenía una trascendencia muy grande en ese instante. No dice el nombre de este fariseo, no lo dice. Pero debe ser una persona tan importante que todos querían estar al lado de él. ¿Para qué? Para que lo vieran. Estos días pasados escuché en la televisión, en la radio mejor dicho, me gusta escuchar radio, un gobernante de una provincia argentina
sabiendo que 2 o 3 jugadores de esa provincia iban a ir después de este agasajo que le hicieron en Buenos Aires a su provincia, inventó un viaje al aeropuerto con un helicóptero para que coincida en el horario en que venía el avión los integrantes del equipo de fútbol campeón del mundo. Entonces, ¿para qué? Para simular, porque decían que venía a Buenos Aires. Entonces iba hasta el aeropuerto en el helicóptero de la provincia, desde su casa hasta el aeropuerto, justo en el horario en que estaba previsto la llegada del avión con los 3 jugadores mundiales. ¿Cuál era el propósito? Estar en el hall, esperar la salida de su avión y coincidía con la salida de la llegada del... El avión de él estaba dispuesto para salir cuando llegó el helicóptero, pero el avión que venía de Buenos Aires con los 3 jugadores se atrasó 4 horas. ¿Qué hizo este hombre? No se vino a Buenos Aires, se tuvo que volver a la casa. O sea que los periodistas que estaban allí se dieron cuenta que el propósito era sacarse la selfie, la foto, con los jugadores. Así que fíjense si esto no es natural y propio de las autoridades políticas, son más, se nota más, pero de cada uno de nosotros. Por eso el Señor les está hablando a sus discípulos y les está hablando ahí al dueño de casa y le dice algo más. Mirá, vos estás convidando a personas que sabés que te van a convidar después y te lo van a agradecer y te van a devolver. Bueno, esa es tu recompensa. Pero ¿sabes una cosa? La mejor recompensa es la que Dios da. Y la que Dios da es a aquellos que no te pueden devolver el bien que estás haciendo. Por lo tanto, elige y escoge a los necesitados, cojos, mancos, aquellos que no te pueden devolver, aquellos pobres que no te... Entonces serás recompensado ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, amigos, nunca la recompensa del Hijo de Dios es acá en la tierra. A veces sentimos un reflejo de esa recompensa. ¿Saben cuál es la recompensa que el Hijo de Dios recibe como gratificación por hacer lo que Dios dice o la obediencia de Dios? Es la paz y el gozo. La paz y el gozo. Pero la verdadera recompensa que el Señor, según parece visible, va a manifestar va a ser en los cielos. O sea, nunca esperemos una recompensa acá en la tierra, ni económica, ni de puesto, ni de gratificación. Ustedes saben que el problema más grande que tenían los apóstoles, o que tenía el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, a los que llamó apóstoles, era la lucha que ellos tenían para mostrar que merecían el primer lugar. Hay por lo menos 4 veces que se menciona en las Escrituras cuando el Señor tuvo que censurarles y corregirles que ellos estaban discutiendo detrás del Señor quién era el principal entre el grupo. Parece que en la comunidad ya cristiana de ese grupo ya empezaban esas situaciones y que siguió en las iglesias hasta el día de hoy. Entonces el Señor tuvo que censurarles y con ejemplos muy didácticos. En algún momento puso a un niño delante de él, lo puso en sus manos, en sus brazos, lo bendijo y le dijo que quiera ser el primero de todos tiene que ser como este niñito. Dijo, o sea, humilde, manso y sin ambiciones. En otra oportunidad ya se ve que eso era recurrente en las Escrituras, en los Evangelios se menciona 4 veces cuando pasó esto, pero se ve que era algo más recurrente, tanto que el último día del Señor, antes de ir a la cruz, Él, antes de celebrar la cena del Señor, la cena pascual, y de terminar la ordenanza de la cena del Señor que nosotros hacemos todos los domingos, Él, cuando llegó al aposento alto, donde celebraron la Pascua de los judíos en ese entonces, los judíos venían del grupo de los 12 y otros más que venían con él, el grupo pequeño, se sentaron y saben qué cosas no hicieron que tenían que haber hecho y que era pero prioritario
en esos lugares cuando se venía de los caminos polvorientos? Tomar un lebrillo con agua, una palangana, una toalla y lavar los pies. Cuando llegaron al aposento alto, vinieron de un camino donde el Señor les venía enseñando enseñanzas maravillosas, que ellos se quedaron atónitos, pero no quedó más que allí. Y cuando llegaron al aposento alto, ninguno tomó una palangana, no había ningún sirviente en la casa, no había nadie que se dignara a tomar el lebrillo y lavarle los pies unos a otros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? A ver, ¿quién me lava los pies? No. Él tomó el lebrillo con agua, tomó la toalla y comenzó a lavar a los pies de sus discípulos. Todos conocemos el hecho, cuando llegó a Pedro, Pedro se negó. Pero el Señor, ¿qué les quiso decir? Así como yo he hecho, haced vosotros también. Era un simbolismo, era una representación de cómo nosotros debemos tratarnos. Hay una denominación cristiana que ellos lo practican de forma literal. No tiene sentido hacerlo en forma literal si lo hacemos religiosamente. Podemos hacerlo en forma literal, pero detrás de uno está evidentemente una gran egoísmo o simplemente religiosidad, como hacían los fariseos. Hermanos, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está enseñando el Señor? Ética, conducta de moralidad. ¿Qué está enseñando el Señor cuando estamos en la casa de un banquete? ¿Que no tenemos que apresurarnos a tomar los alimentos? Yo recuerdo un hermano, querido hermano, se llamaba Mario Ley, vive en Estados Unidos ahora. Cuando falleció la esposa, se fue a vivir con su hijo allá en Estados Unidos. Y él me contaba, después hizo varios viajes antes, que estaba en una congregación en Florida, donde había muchos latinos. Y después de la reunión, que fue extensa, una reunión de enseñanza, que hablaban tanto en castellano como en inglés, y se servieron el ágape. ¿Vieron cómo hacemos nosotros los ágapes después de la reunión? Y ellos tenían esa actitud de usar bandejitas individuales para cada uno. Entonces le daban bandejitas a cada uno, y comían. Termina la reunión, y un hermano, que era el que oficiaba así de anfitrión de ese momento de camaradería, cuando se estaban por retirar, se terminaba la reunión, hicieron la reunión de cierre, dice: hermanos, dice, mira, han quedado bandejas que no se han usado. Siempre piden de más, ustedes saben cómo son los yanquis, piden en cantidad, por las dudas. Por favor, pueden llevarse las bandejas. Dice este hermano que se lanzaron a la mesa a manotear las bandejas. La vergüenza que él tuvo, porque ¿quiénes fueron los que se lanzaron a las mesas? Los latinos. Bueno, había de todas las nacionalidades sudamericanas. Y él de vergüenza no se llevó nada. Quedó, dice, yo no sé, porque es un hermano que sabe expresar su enojo a veces, cómo habría quedado. Dice, la vergüenza que tuve. Por eso, hermanos, un creyente, un cristiano, tiene que saber moderar su situación, más allá de las costumbres y formas que hemos heredado. Tenemos que resignar esa situación, porque así como el Señor hizo, debemos hacer nosotros. Ejemplo os he dado, dijo el Señor, ejemplo os he dado. Queridos hermanos, ¿qué está enseñando el Señor? Una actitud de ética, cómo tenemos que comportarnos en la mesa, cómo tenemos que ser ante la sociedad, todo eso. Bueno, en cierta medida sí, pero es un resultado. ¿El resultado de qué? De un corazón que no es egoísta, de un corazón que está entregado al Señor. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Y todas estas cosas, ¿qué son estas cosas? No solamente las cosas materiales, todas estas cosas de estar en el primer lugar, de tener ese lugar de preferencia, todo eso será dado por añadidura. ¿Y qué es lo que produce esa actitud del hombre? El orgullo. Ustedes saben que el orgullo
fue el pecado que hizo que Lucifer se haga Satanás. Lucifer, cuando se hizo Satanás, fue el orgullo. ¿Cuál fue el orgullo de Lucifer? Ser igual a Dios y querer ocupar el lugar de Dios, ocupar el primer lugar. Bueno, hermanos, esto nos tiene que dar a nosotros una explicación de por qué a veces las cosas no son como tendrían que ser. Hay una forma que se ha perdido en nuestra sociedad y especialmente en las nuevas generaciones. Por ejemplo, la palabra gracias, por favor, usted primero. Cuando se va en un colectivo, una persona mayor la necesita el lugar, no se le da. Todo eso tiene que estar manejado por un corazón entregado al Señor. Cuando le damos al Señor el primer lugar, estas cosas van a ser automáticas. Cuando el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no solamente lo dice para la salvación, que es fundamental, sino para todas las situaciones de la vida. 1 Pedro 5:5 dice, revestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y David, en un salmo, dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, qué bueno ser agradecidos a Dios por sobre todas las cosas, imitar su fe, imitar y obedecer sus principios, pero a través de una conducta entregada al Señor. No hacerlo por imitación solamente, sino por principio. Acuérdense que la Biblia es un libro de principios, y esos principios se van a arraigar cuando le entregamos el corazón a Jesucristo. Así que, queridos hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los lugares o el puesto, porque hoy en día se cree que uno necesita ocupar un puesto, como de jerarquía, un lugar. No. El Espíritu Santo es el que orienta y guía todas las cosas. ¿Ustedes saben qué es el Espíritu Santo? Es un auxiliar, dice la Biblia. Aparte de ser un consolador, es el auxilio. O sea, si es el auxilio, quiere decir que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El auxilio lo va a dar el Espíritu Santo en el momento en que nosotros no podemos hacer las cosas como corresponde. Él nos va a enseñar. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y nuestra parte es entregar nuestra vida al Señor para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Bueno, que el Señor nos bendiga en esto. Esteban.